Hola maestras y maestros de preescolar, hablemos de lenguajes, las características específicas de su fase, la fase número 2. Ya hablé en un video de las características generales. Entonces veamos las características específicas de la fase número 2. El objeto de aprendizaje sin duda ya lo conocemos, son los lenguajes. Entender que los lenguajes no solo es la utilización de las palabras, no es la utilización solamente de los sonidos, sino de los significados con los que convive el alumno en el mundo, ¿ok? Pero para ello debemos centrarnos en prácticas sociales del lenguaje. Se mantiene este enfoque de prácticas sociales del lenguaje que teníamos desde el 2017. Tenemos que tomar en cuenta características como es la edad y el contexto, así como el desarrollo de niñas, niñas y adolescentes, en este caso, niñas y niños. Las prácticas sociales del lenguaje se van a encontrar en distintos ámbitos o sectores de la actividad humana. Recuerden, en la explicación general nos habla de la importancia de los lenguajes y su relación con el contexto y con el mundo. Por eso, el aprendizaje sí se va a dar gran parte en la escuela, pero también se va a dar fuera de la misma. No solamente estaremos aprendiendo lenguajes en la escuela. También nos habla que los lenguajes o el lenguaje va a requerir el aprendizaje situado. Por ello, la pericia del docente deberá ayudar a identificar las prácticas sociales del lenguaje que son usuales o son necesarias de acuerdo a los entornos de cada una de las comunidades o lugares donde estamos llevando este proceso de enseñanza. Tú como docente y yo como docente tendremos que identificar estas prácticas sociales que surgen en los contextos de cada uno de nosotros. Si en la comunidad, por ejemplo, es importante una lengua materna, debemos de dar esa importancia, incluirla en el proceso de enseñanza. Por ello, se habla de un perfil sociolingüístico de los alumnos para que de esta manera tú hagas la distribución de los aprendizajes de primeras y segundas lenguas. ¿Cuáles son estas primeras o segundas lenguas? Vamos a partir, como tal vez puede ser una primera lengua, su lengua indígena, una segunda lengua el español, o al revés, primero el español y una lengua indígena. También incluye en esto los lenguajes artísticos, recuerden, es muy importante el lenguaje artístico en este modelo educativo, el inglés o otra lengua extranjera. Esto como características de la fase número 2. En este sentido, en la educación preescolar, tanto niñas y niños van a recibir enseñanza número 1 en su lengua materna, mientras que en la educación primaria y secundaria podrán ir avanzando a una segunda lengua. Por lo tanto, para el caso de las comunidades donde conviven diversas lenguas nacionales, es imprescindible considerar la equidad en la enseñanza, el empleo de estas, así como la valoración sin distingo de ellas. En pocas palabras, cuando hablamos de inclusión, no solamente estamos hablando de inclusión social, también estamos hablando de una inclusión cultural donde tú debes de tomar en cuenta su lengua materna. Por eso no es aceptable la idea de que la enseñanza debe enfocarse prioritariamente en la castellanización en el caso de los niños que hablan sus lenguas originarias. Tenemos que respetar su uso de su lengua natal. La oralidad y la escritura son caminos para abordar conocimientos, ojo, pero no tiene sentido postergar o dedicar menos atención a una que otra. Es decir, no se trata de centrarse solamente en la oralidad o en la escritura, sino de que podamos amalgamar las dos en la escuela para que ocurran de manera natural y no abordarse de manera separada. Esa será la visión, características de preescolar. Y por último, también son objetos de conocimiento, uso y reflexión de este campo formativo, como son símbolos, signos y diversos lenguajes que implican la producción y o el empleo de imágenes, sonidos, gestos, posturas, movimientos corporales, materiales diversos, comestibles, todo lo cual lleva a menudo a la búsqueda de lo estético y a su disfrute. La importancia de entender que el lenguaje lo vemos en nuestro mundo cotidiano, en nuestro contexto y lo utilizamos para expresar muchísimas cosas. Y te voy a comenzar a leer sus finalidades. Tenemos, si no recuerdo mal, 11 finalidades o 8 finalidades. Pero bueno, voy a comenzar a leerte sus finalidades. Esta sí no voy a intentar explicar nada más que leerlas. Finalidad número 1. Utilicen ampliamente una
o más lenguas dependiendo de su contexto sociolingüístico, tanto en lo oral o en el empleo de señas, como en lo escrito, en distintas funciones para satisfacer diversas necesidades e intereses. Número 2. Participen en las prácticas sociales de los diversos ámbitos de la vida social de sus comunidades, empleando adecuadamente distintos géneros discursivos, tipos de texto que sean pertinentes. Número 3. Sean capaces de conversar en situaciones formales e informales, planteen con claridad y asertividad sus opiniones, dialoguen con base en argumentos, expresen las posibles diferencias ante la opinión de otros, tomen acuerdos colectivos, todo en un marco de respeto mutuo. Vamos con el número 4. Valoren positivamente tanto las lenguas propias de su comunidad como de cualquier otra, independientemente de que sean o no hablantes de esta, manifestando orgullo por las propias lenguas y respetando cabalmente las variaciones lingüísticas consustanciales a la diversidad étnica, cultural y lingüística. Número 5. Finalidad número 5. Reflexionen sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios, revisen más de un punto de vista y formen postura ante los temas a partir de estar informados e informadas. Número 6. Hacen uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales para fines comunicativos, de información y recreación. Número 7. Narren experiencias y acontecimientos, describen objetos, lugares, fenómenos, personas y otros seres vivos, expresen sentimientos, sensaciones y pensamientos de forma respetuosa y reflexiva, sigan instrucciones o las formulen para realizar distintos procesos y actividades, expongan información y pensamientos propios y argumenten sobre formas de entender algo y sobre opciones de actuación. Número 8. Desarrollen un gusto selectivo por textos literarios de su interés y puedan recrearse con ellos individual y colectivamente, además de crear y compartir algunos. Número 9. Las finalidades de este campo formativo, recuerden, aprecien distintos lenguajes estéticos que se desplieguen en diversas manifestaciones culturales y artísticas, que sean capaces de disfrutar una amplia gama de ellas y que se expresen y participen creativamente en algunas. Finalidad número 10. Posean tanto las y los estudiantes monolingües como bilingües un conocimiento comunicativo al menos elemental en otra lengua nacional o extranjera. Número 11. Reflexionen sobre los recursos gramaticales, retóricos, expresivos y estéticos de las lenguas con las que interactúan para valorar su riqueza y mejorar la producción e interpretación, así como pertinencia de textos orales y escritos, tomando conciencia en su caso de las diferencias entre las lenguas. Entonces, estas son las finalidades del campo. Como pueden ver, se mezclan las finalidades técnicamente de todos los niveles que son de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Pero vamos a las cuestiones específicas de la fase número 2. A ver. Ojo, no es que estén numeradas, pero yo he numerado el texto en cuestiones específicas para su mayor comprensión. Pero en los documentos no están numeradas. Yo las he numerado para generar una mayor comprensión. Número 1. Desarrollar y ampliar sus posibilidades para usar diversos lenguajes en distintos contextos y situaciones cotidianas, ya sea para comunicarse, interactuar y compartir su forma de percibir y entender el mundo. Como pueden ver, esto tiene que ver en su relación con el mundo, cómo se comunican, cómo interactúan y cómo comparten información para entender el mundo, y con esto expresan sus ideas, sus pensamientos, su emoción y sus emociones. Número 2. Es necesario que nuestras niñas y niños se expresen con su lengua materna, ya sea español, algún indígena o lenguaje de señas o inclusive extranjera, así que al interactuar entre sí conozcan la diversidad lingüística. Una de las cuestiones específicas de esto es que logren expresarse, pero sobre todo que también adquieran el reconocimiento de que existen otras maneras de expresarse con otros lenguajes, y eso se le llama diversidad lingüística, étnica, cultural o de capacidades.
número 3. También tienen que ver incluir los lenguajes artísticos al convivir e interactuar con juegos, situaciones diversas, así que enriquecen su lenguaje oral con las experiencias que viven con sus pares docentes, se familiarizan con las formas apropiadas para mantener una comunicación afectiva, escuchando tanto lo que dicen, mantienen la hilación al conversar, preguntan lo que les interesa saber, analizan los sonidos de las palabras y entienden sus significados y aprenden palabras nuevas, incluso juegan a inventarlas. La importancia de que el arte los lleva a la creación y a la utilización, digamos, innovadora, de manera divertida y disfrutar también el uso del lenguaje. Por eso, las niñas y los niños en preescolar requieren oportunidades intencionadas y espontáneas que los reten a usar el lenguaje. El uso del lenguaje en diferentes escenarios, y esto puede ser a través del juego y también combinar elementos y recursos al expresarse y comunicarse. Pueden utilizar en este caso el lenguaje artístico. También las maestras y los maestros de preescolar podrán crear momentos de libre expresión que fomenten la creatividad, brindar la igualdad de oportunidades para que todos puedan participar. Es decir, cuando tú crees estos momentos de libre expresión, dale oportunidades a que todos utilicen los lenguajes o utilicen su lenguaje para participar de manera equitativa y puedan lograr esta expresión y comunicación a través del oral o a través del arte, del diálogo, de la conversación, de la narración, de la explicación, del juego, y vean y escuchen a otros y otras hacerlo. En esta fase se busca también que los niños y niñas de preescolar disfruten intensamente los lenguajes artísticos al percibir, representar y recrear la realidad de formas distintas y también al expresar su mundo interno y valorando las diferencias. Es muy importante que el lenguaje se use, se goce y se disfrute a través de la creatividad, usando la imaginación y que también representen sus emociones con esto para ir avanzando cada vez más y más. Número 7. En relación con el lenguaje escrito en preescolar, se va a aprovechar el interés de niñas y niños por explorar, interpretar y disfrutar diferentes textos que tienen a su alcance, ya sea en su casa, en la escuela o en la comunidad. Pueden ser inclusive los letreros que existen en la tienda, etcétera, etcétera. Consiguen y acrecentan poco a poco sus recursos personales para inferir lo que ahí dice. Digamos, este es un ejemplo muy burdo, pero casi todos los niños saben que Coca-Cola por la etiqueta roja y todo eso, y tal vez por el consumo, ¿no? Entonces, de acuerdo a su contexto, a estos dibujos, símbolos y letras con los que ellos conviven, se deben de aprovechar para despertar el interés en lo que corresponde al lenguaje escrito. Número 8, una especificidad número 8. Conforme vivan experiencias con los textos, establecerán las bases para apropiarse de las características de la cultura escrita. Sin embargo, es relevante identificar y respetar el ritmo de cada uno, entender que tendrán aproximaciones diferentes. Lo fundamental es que reconozcan sus funciones, interpreten textos, sientan gusto por explorarlos, usarlos y que las diversas experiencias con el lenguaje escrito tengan sentido en su proceso de aprendizaje. Y bueno, con esto terminamos las características de lenguajes de preescolar. Espero te haya gustado este resumen y sea de utilidad. También puedes escucharlo en podcast, en el podcast que estoy subiendo, ya sea Spotify, Apple Podcast, me trabé. Y si deseas la presentación editable, es decir, mis apuntes, es exclusivo para miembros de YouTube y de Facebook que son colaboradores de este canal. Te agradezco y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete y comparte.